estas actividades que la tienen de visita en nuestro país. Estuvo ayer con el presidente pidiéndole, bueno, además, de qué manera se podrían comenzar a transparentar muchos casos de corrupción o cómo combatirla, de hecho. Cómo prevenirla y cómo combatirla en el caso de que se produzca. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente Piñera. Ya habíamos participado juntos en la Cumbre de las Américas en Lima. Tuvimos una reunión donde se abordaron distintos temas. El presidente fue muy amplio. Le pidió al capítulo de Chile Transparente que le haga llegar las sugerencias de cómo encauzar la política anticorrupción, qué cosas hay que mejorar o fortalecer. Se habló del tema carabineros, el presidente estaba al tanto de la situación y se conversó sobre cómo encarar esa situación, y en general hablamos de transparencia y anticorrupción y ética pública. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace, por ejemplo, con esta reformalización, precisamente en el caso Carabineros, que las cifras siguen aumentando? ¿Se conocen nuevos métodos al interior de la institución en su minuto para defraudar? El tema es que hay que investigar, obtener las evidencias del caso y después aplicar las sanciones correspondientes. Y eso respecto a los casos que están investigando en este momento. Pero también hay que introducir las mejoras institucionales necesarias para evitar que en el futuro se vuelvan a producir estas situaciones. Y además en instituciones que por lo menos en nuestro país tienen en general gran credibilidad. Hay encuestas o estudios públicos que indican que han ido a la baja en cuanto a la confianza, por ejemplo, de las personas, de la opinión pública. Sí, sobre todo en instituciones prestigiosas que generan legitimidad y confianza en la ciudadanía. Es importante que cuando aparecen casos de corrupción se reaccione rápidamente. La diferencia entre los países no es que en unos hay y en otros no hay corrupción. La diferencia es cómo reaccionan los países cuando descubren casos de corrupción, cómo reaccionan las instituciones y cómo reacciona la sociedad frente a esos casos. Y como presidenta de Transparencia Internacional, Delia, ¿qué diagnóstico hace de nuestro país cuando hechos de corrupción, quizás como lo dice usted, en instituciones prestigiosas como Carabineros, pero que se van repitiendo además en otro orden o en otras instituciones también, ¿cómo lo está viendo o cómo estamos enfrentando? Bueno, yo creo que han detectado una situación problemática y la están enfrentando con la justicia, y las autoridades respectivas han tomado las decisiones. Creo que hay que aplicar las reglas del Estado de Derecho, cumplir las normas, respetar el debido proceso y sancionar a los que haya que sancionar. Pero sobre todo, y eso preocupa a nuestro capítulo de Chile Transparente, hacer las propuestas de modificación para que la institución sea más transparente, para que se puedan ejercer los controles en tiempo y ejercer las auditorías para evitar que se produzcan este tipo de esquemas. Hoy, decíamos, Delia, es un día sumamente importante para la transparencia en nuestro país también, pero la transparencia internacional en cuanto a la inauguración de ALAC, donde van a estar también importantes autoridades de nuestro país, incluido usted que anda de visita en Chile, respecto a las denuncias que se pueden hacer de hechos de corrupción. Los ALAC son los centros de asistencia legal a los denunciantes contra la corrupción. Son mecanismos que ya aplica Transparencia Internacional en más de 60 países en el mundo. Ahora se inaugura el de Chile Transparente, que va a ser un mecanismo que le permita a quienes son testigos desean denunciar, han conocido un caso de corrupción, facilitarles la llegada a la denuncia, asesorarlos legalmente desde el punto de vista gratuito y garantizando la confidencialidad, haciendo un puente entre estas personas que quieren denunciar corrupción y las autoridades, los fiscales que pueden llevar adelante las investigaciones y la sanción hipotética del caso. Esa es la idea de los ALACs, eso estamos inaugurando hoy aquí en Chile y esperamos que sea tan exitoso como en el resto de los países. Y desde el punto de vista normativo vamos a hacer hincapié en la necesidad de que Chile sume legislación para proteger a los whistleblowers, a los denunciantes, a los testigos, de manera tal de garantizar que contribuyan a la investigación de los casos de corrupción. Claro, esto funciona de manera encapsulada, lo hablábamos antes de salir al aire, precisamente por protección, para hacer más fácil además estas denuncias. Efectivamente, nadie da un recibo cuando recibe un soborno o una coima. Por lo tanto, son esquemas, la corrupción está
orientada a mantener el secreto y la opacidad lo más posible. Entonces, lo que necesitamos cuando se investiga corrupción en la justicia es acceder a las pruebas, tener por lo menos el primer hilo para seguir la investigación. En ese sentido, tanto en Europa como en muchos países de la región, la OECD los recomienda también a sus respectivos países, hay que dar protección a quienes se animan a hablar y dar información que permiten después desenmarañar las tramas de corrupción. ¿Cómo se garantiza la transparencia, a propósito de lo que estamos hablando, de estas mismas denuncias, por ejemplo, de corroborar además su veracidad? Bueno, hay mecanismos jurídicos para ello, se garantiza desde el ALAC, lo que vamos a garantizar es la confidencialidad de quien realiza la denuncia. En los países que han legislado sobre la protección de testigos o de denunciantes, hay mecanismos institucionales que le permiten al Estado proteger a esos